Sí, gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos se gozaron en el tiempo de la alabanza? Yo así con Juanjo y todo me lo gozo. Yo no sé usted, pero bueno. Bueno, vamos a compartir un tema que hemos titulado Viviendo en el Espíritu. Pero quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojitos y oremos. ¿Listo? Vamos a orar. Saluda a la persona que tiene a su lado, salúdela, sonríale. Y vamos a iniciar con este tiempo de palabra, donde sé que Dios nos va a hablar de forma especial. Amén. Cierra ahí tus ojitos y oramos. Padre, te damos gracias, mi amor, te bendecimos en este día. Glorificamos tu santo nombre, Señor, y hoy delante de tu hermosa presencia, Señor, venimos a escucharte a ti, Señor. Pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestros corazones y nuestra vida, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y saber de que tú eres la verdad, Señor, y que tu palabra, Señor, sigue hablando, sigue transformando, sigue, Dios de la gloria, haciendo lo que ella necesita hacer en cada uno de nosotros. Padre, trata de manera especial en cada uno de nosotros, y te pedimos, Padre amado, que en este día envíes tu Espíritu Santo a nosotros para consolarnos, pero también para guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirte algo que he titulado Viviendo en el Espíritu. Dígale a la persona que tiene usted a su lado: necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos vivir en el fuego del Espíritu. Necesitamos nosotros poder entender que si no caminamos en el poder del Espíritu Santo, no va a pasar nada en nuestras vidas. Y es interesante porque el profeta Joel describe o escribe en una de sus cartas, en uno de sus libros, y dice que en los postreros días Él va a derramar de su Espíritu. O sea, está hablando Dios a través de él y le dice: en los postreros días yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y sobre toda lengua. Y dice que los jóvenes, los ancianos, los adultos, todos serían llenos del Espíritu. Y dice que los ancianos soñarían sueños. Por eso cuando usted sueña mucho es porque se está volviendo viejo, ¿ya? Pero dice que los jóvenes profetizarán. Pero lo interesante de esto es que dice que Él va a derramar de su Espíritu en los postreros días. Y ya estamos en ese tiempo. En ese tiempo donde el Espíritu se ha derramado sobre cada uno de nosotros para poder llevar a cabo la obra de Dios. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para poder que nosotros cumplamos con la asignación que Dios nos entregó. Nadie puede llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra sin el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos. Como les enseñaba hace poco, les decía, el Espíritu Santo es la persona más ignorada en este tiempo. Porque queremos protagonizar nosotros, porque queremos brillar nosotros, porque queremos, no sé, quizás mostrar nuestro ministerio, nuestra familia, nuestros lujos. Pero y el Espíritu Santo está allí esperando que tú mengues para que Él crezca. Vivir en el Espíritu tiene que ver con que tú entiendas que la mejor forma en que tú y yo podemos caminar y avanzar para el propósito de Dios es caminar con nuestras rodillas. Es negarnos para que pueda Dios vivir en nosotros y podernos guiar a toda verdad, guiar a donde Él nos quiere llevar, y poder que ese fuego del Espíritu Santo more en nosotros y sea avivado. Juan capítulo 14, versículo 25, mire lo que dice. Vamos a iniciar leyendo Juan capítulo 14. Es un texto interesante porque es la promesa que tenemos nosotros. Estamos hablando bajo el tema viviendo en el Espíritu. Pero tú dices: yo estoy viviendo, pero no sé si en el Espíritu. ¿Qué es eso de vivir en el Espíritu?
Para tú y yo saber cómo vivir en el Espíritu, primero tenemos que conocer al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pero Dios nos deja una promesa a nosotros. Y en Juan capítulo 14 versículo 25 dice: si llegó, dígame; si no, diga ayayay o auxilio, pero diga algo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dice que el Padre nos enviaría al Espíritu Santo y nos enseñaría todas las cosas, y que Él es el Consolador. Dice el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mis paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Es tremendo, porque aquí nos está hablando de la promesa del Espíritu Santo para nuestras vidas. Pero para nosotros poder recibir esa hermosa promesa, dice el versículo 1 ahí mismo, el versículo 16, que debemos amar a Dios. Debemos amar sus mandamientos, debemos vivir para Él, debemos dejar que Dios nazca en nosotros y more en nosotros. Y cuando eso pase, entonces va a enviar a su Espíritu para llenarnos. Y cuando tú recibes al Espíritu, recibes ese gozo, recibes esa paz, recibes ese amor, recibes ese fuego que empieza a arder en ti y que hace que tú sientas pasión y que sientas esas ganas de servirle a Dios y a los demás. Es peligroso cuando se te apaga el fuego de Dios. Es peligroso cuando empezamos a ignorar al Espíritu Santo. Es peligroso cuando nosotros queremos servir a Dios sin tener al Espíritu, porque estamos viviendo pero no en el Espíritu. ¿Y qué significa el fuego del Espíritu Santo? Significa que un cristiano debe estar encendido. Diga conmigo: encendido. Debe servir al Señor con diligencia, pero también debe anhelar ver la manifestación de Dios en nuestra vida, la manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida. A veces venimos y creemos que es un culto más. A veces venimos y como está lloviendo la gente falta. Y dicen: no, pues como está transmitiendo, entonces veámoslo desde la casa. Y no está mal, pero Dios quiere que tú te goces y que tú recibas la palabra y que puedas compartir con los hermanos y crecer, pero también que tú puedas experimentar la presencia de Dios palpable cada vez que tú vengas al culto. A veces decimos: no, en ese culto no pasó nada, ahí no está Dios. ¿Quieres que te diga algo? Tú eres el que tienes que provocar la presencia de Dios. Tú eres el que tienes que catalizar la presencia de Dios, conectarte con la presencia de Dios y arrebatar la bendición y declarar que tú sales en victoria. Pero a veces venimos y creemos que es un culto más. Vivir en el Espíritu es alcanzar un nivel de fe que nada ni nadie te puede vencer, que nada ni nadie te puede tumbar, que nada ni nadie va a poder quitar ese amor y ese fuego, porque tú no le estás sirviendo a los hombres, le estás sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este tema nace porque para poder vivir en el Espíritu debemos reconocer que hay una carne que se levanta, que hay una carne que está peleando con nosotros y nos está impidiendo ver su gloria. La Biblia dice que el Espíritu es en contra de la carne y la carne es en contra del Espíritu, y estas dos se oponen para que ninguno de los dos haga lo que la otra quiere, dice. Es por eso que necesitamos nosotros como cristianos vivir en el fuego del Espíritu. El fuego representa pureza. El fuego representa la presencia misma de Dios, porque Dios se manifestó a través del fuego en muchas partes de la Biblia para hablarle a las personas. No es ese fuego que te han pintado, que en el infierno y que no sé qué.
Eso es otro cuento, mal contado. Pero el fuego del Espíritu Santo viene a nuestras vidas para purificarnos, para lavarnos, para levantarnos. Porque tú eres un diamante en bruto, porque tú eres una perla preciosa para Dios. Pero todo metal tiene que ser expuesto al fuego. Y cuando es el fuego del Espíritu, entonces vamos a poder vivir en el Espíritu. ¿Cuántos han visto Tom y Jerry? Todos, ¿cierto? Esa es la mejor representación de la lucha que tú y yo estamos teniendo entre el espíritu y la carne. Está ahí los dos persiguiendo el uno al otro. El otro quiere cazar al otro y el otro se le burla. El otro se le ríe, le pone trampas. A veces lo captura, a veces lo tumba, a veces lo golpea, a veces lo hiere. Pero él siempre sale corriendo y gana. Mi hermano, yo te estoy colocando un ejemplo en lo terrenal, pero si tú lo tomas en el espíritu, te tienes que enterar y dar cuenta y ser honesto, porque Dios le está hablando a alguien hoy que está como Tom y Jerry. La carne te está persiguiendo, el espíritu está perdiendo, la carne te está debilitando, el espíritu está cada día más abajo. Pero déjame decirte algo, nunca el gato ha matado al ratón, porque si lo mata pierde el chiste de la historia. Y el chiste es ese, que se persiguen y se meten aquí y tumban cosas, hieren a otros, golpean acá y acá y acá y allá. Así eres tú, así soy yo. Estamos en esta carne, y mientras estemos en esta carne, como lo veíamos el jueves en el discipulado, Sansón, ¿qué pasó con él? Sansón se dejó llevar por su carne y terminó ciego, terminó siendo el títere del diablo y terminó siendo la burla de todos, terminó en la cárcel y terminó parando y frenando el propósito de Dios. Vivir en el espíritu te garantiza a ti no estancarte en lo que Dios tiene para con tu vida. No vivir en un fracaso espiritual ni en una resequedad espiritual, sino que te lleva a ti a poder vivir plenamente. Mi paz os doy, mi paz dejo, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ahí es donde tú tienes que entender que cuando pierdes la paz, no estás viviendo en el espíritu. Cuando algo te roba la paz, es porque has menguado en el espíritu. Hoy quiero hablarle a alguien que cree que vivir en el espíritu es orar todo el tiempo, ayunar todo el tiempo. Sí, eso está bien y es excelente, pero yo conozco gente que ora pero en la casa golpea a la esposa. Yo conozco gente que ora tremendo pero en la casa no es ejemplo. Yo conozco gente que ayuna más que Jesús, pero cuando tiene que enfrentar la tentación lo vence, porque lo hace por religiosidad y por monotonía. Pero vivir en el espíritu es poder reconocer que tu vida está en completo control del espíritu, que tú no vives una religiosidad sino una relación personal con el amado Espíritu Santo, que te levanta, que te consuela. El Espíritu Santo significa el paracletos de Dios. Y la palabra paracletos significa aquel que está llamado a ayudar. Literalmente el significado es de abogado. Un abogado está allí para defender a su cliente, no importa si es culpable o inocente. El abogado te pregunta a ti, dígame la verdad, para poderte defender. Dígame qué pasó, para poder saber por dónde meterme, por dónde ayudarte. Si tú te pones de mentiroso con el abogado, pues te perjudicas. Pero cuando tú le cuentas todo al abogado, aunque el abogado le dé miedo y diga, uy, o corro o lo ayudo, él se queda para ayudarte, porque él necesita un beneficio, porque él necesita ayudar, porque se preparó para eso. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos. No importa tu delito, no importa tu pecado, no importa lo que tú y yo estemos viviendo, si caímos o no hemos caído, si estamos tambaleando o no, si estamos como Tom y Jerry corriéndole de aquí para allá. Déjame decirte algo, vivir en el Espíritu es poder experimentar la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? No la merecemos. Cualquier abogado puede decir, no, este man, yo lo defiendo, pero este man baila, ¿cierto? Pero si usted mira a través de la historia, siempre ha habido abogado para cualquiera. Incluso si no tiene para pagar, le dan uno por oficio, ¿cierto?
porque no puede quedarse sin defender. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero tú estás siendo defendido por el Espíritu Santo de Dios. Desde el día que decidiste recibir a Jesús en tu vida, entonces viene la promesa del Espíritu Santo para ti, para mí y para todo aquel que necesita acercarse a Jesús, para todo aquel que se siente inmundo, que se siente quizás menos, que se siente que no puede más, que siente que la vida le está golpeando. El Espíritu Santo te guía para que puedas vivir en plenitud, para que puedas vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es meditar, levitar, no es ser el más espiritual. No es creerte que porque llevas más años que otros en la iglesia, entonces tú eres más espiritual que otro. La Biblia dice que no se trata del que corra o el que quiera volar, sino del que el Señor tenga misericordia. Cuando alguien se postra delante de la presencia de Dios, cuando alguien reconoce que necesita el Espíritu porque ha fallado, que necesita el abogado para que lo defienda, que necesita que alguien venga y mire su caso y lo rescate y lo saque o le ayude a rebajar la pena, así mismo hace el Espíritu Santo y te ayuda. Pero cuando tú crees que no lo necesitas, entonces ahí es lo delicado. ¿Cuántos dicen amén? Es una lucha entre el espíritu y entre la carne. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Es interesante porque hay una lucha. Muchos queremos vivir en el Espíritu, pero no es así. Muchos queremos vivir en el Espíritu, pero no podemos. Muchos queremos vivir en el Espíritu, pero la carne siempre nos está venciendo. Pero la carne siempre nos está jugando una mala pasada. Y entonces viene la gente y dice: no, ese no es cristiano. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Yo quiero ser guiado por el Espíritu. Necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque si no somos guiados por el Espíritu, entonces dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne. Y empieza allí a enumerar ciertos tipos de debilidades, ciertos tipos de adicciones con lo que la gente o todos estamos luchando. Y entonces nos damos cuenta que no estamos viviendo en el Espíritu, que no estamos viviendo en el Espíritu sino en la carne. La misma palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es por eso que nosotros no podemos dejar que las obras de la carne se manifiesten. Debemos controlarlas a través del Espíritu. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y que ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo en este lugar? Si tú eres de Cristo, grita amén, pero hazlo con todo tu corazón. Si tú eres de Cristo, grita amén. Dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, y que si vivimos por el Espíritu, debemos andar también por el Espíritu. Mi hermano, hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Está Tony Jerry peleando, está el enemigo peleando con los ángeles, está Dios peleando a tu favor, pero nosotros a veces nos dejamos vencer y estamos echándole la culpa a mucha gente. Y somos expuestos
y nos damos cuenta que estamos fallando. Pero alguien tiene que escuchar esto, y es: si no paras hoy, mañana será tu vergüenza. Si no paras hoy, mañana será tu vergüenza. Alguien tiene que escuchar que si no para hoy las obras de la carne que se están manifestando en su vida, mañana será su vergüenza, porque el enemigo lo está seduciendo y lo está jalando, y cuando menos piense te va a tumbar. Y muchos, puedo decir que el 80% del mundo entero no ha leído el capítulo 6, el versículo 1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas los unos de los otros. El versículo está diciendo que cuando alguien sea sorprendido en una falta, restaurémoslo con amor. Pero hay muchos que creen que viven en el espíritu y lo que hacen es señalar y juzgar. Lo que hacen es destruir a otra persona. Esta palabra nace porque estaba orándole a Dios por algo, y Dios me traía a memoria un suceso, algo que pasó cuando mi hermana recién había salido de la cárcel. Mi hermana había salido y ella había salido de su mente muy descontrolada. Entonces un día yo estaba predicando por allá en las fundaciones y me llaman y me dicen: no, es que su hermana se descompensó. Llegó la policía, peleó con la policía, peleó con mi mamá, peleó con todo el mundo. Y cuando yo llegué acá, pues la cogió contra mí. Y ella se azotaba con las paredes, se golpeaba con las paredes y empezó a sangrar en su mente, que estaba nublada. Y se golpeaba con las paredes y empezó la gente a salir y pensaban que yo le estaba pegando a ella. Y pensaban que era el que yo la estaba hiriendo, cuando yo no sabía qué hacer. Entonces cogió una cuchilla y se iba a cortar las venas delante de mi mamá, delante de las niñas. Y en mi impotencia no pude hacer más que tirármela encima y abrazarla. Y mientras la abrazaba, entraron unos vecinos. Y el chisme fue que fueron a decir que yo tenía a mi hermana dándole puño. Y es chistoso porque yo decía: Señor, pero yo no soy capaz de ponerle encima la mano a ninguna mujer. Y la gente está diciendo que yo le pegué a mi hermana, y mi hermana después se dio cuenta y fue a armarle problemas a todo el mundo, porque ella iba pasando de aquí para allá y la llamó una vecina, de esas vecinas que le pica la lengua. Y entonces la vecina le dice: uy, ¿verdad que tu hermana te pegó? Y mi hermana le empezó a tratar mal y empezó a pelear con ella, y le dijo de qué se iba a morir. Entonces yo me postré ese día y le dije a mi esposa, le dije a mi mamá, le dije a las niñas: ustedes vieron lo que pasó. Y un vecino que amo y entró y me ayudó a coger a mi hermana. Vino la policía, se la llevaron para el psiquiátrico 3 meses. Y yo simplemente guardé silencio, y yo escuchaba que murmuraban, porque los hombres de Dios no nos defendemos. Y allí es donde opera algo que en la Biblia, o en muchos pasajes, o para los que practican el judaísmo y el misticismo, se llama el ojo maligno, o el mal de ojo, o la lengua maligna. El ojo maligno es el bliajinará, que significa que hay gente que te está mirando para envidiarte. Hay gente que te mira y te desea el mal. Entonces yo comprendí que no todo el mundo que me saludaba era mi amigo, que había gente que quería verme en el piso. También comprendí que había mucha gente que, aunque tú te portes bien, no van a hablar bien de ti, porque les duele lo que tú haces. Entonces yo vi que no les importó toda una vida de amistad, sino que les importó un bochinche y ya. Pero yo le dije a Dios: tú me conoces, mi esposa me conoce, mi mamá me conoce, las niñas todos estuvieron presentes. Nadie sabía qué hacer. Me mordió, me cortó de todo.
Y ese día me senté y esa semana me puse a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Y le dije: Señor, pero me siento como tú te sentiste en la cruz. Me siento como tú te sentiste en la cruz cuando te atacaban y tú eras inocente. Pero el Señor me dijo: cierra la boca, porque mi hijo no habló. Yo no le permití hablar. Vivir en el Espíritu, tienes que saber que a veces tú tienes que callar, que tú a veces tienes que dejar que la gente pase por encima tuyo, que la gente hable de ti lo que tenga que hablar, pero Dios te está mirando. Y la Biblia dice que Él ha puesto los ojos en su creación, que Él ha fijado la mirada sobre ti. Cuando Él fija la mirada sobre ti, tú no puedes escaparte de Él. Entonces después vino mi mamá y me abrazó al día siguiente que había pasado todo, y me dice: hijo, nosotros sabemos quién eres tú. Nosotros sabemos quién eres tú y solo nos queda orar. Mi mamá es muy hermosa y Dios la usa de una forma tremenda. Y entonces yo le decía: mamá, pero es injusto porque yo a mi hermana la amo. Y hemos estado con ella y nadie sabe lo que pasa con ella. Y tampoco puedo ir a contarles, porque yo no voy a vender a mi familia solo por aclarar el chisme a otro y que se llene de chisme y después cuente a otros. Lo de mi hermana era algo terrible. Era algo que ella estaba pasando en su salud, un quebranto de salud que muy poca gente sabe y a veces no lo hablamos con nadie. Pero yo vi a Dios obrar en la salud de mi hermana. Yo vi a Dios obrar, y cuando yo me quedé callado, porque yo podía ir a tocar puerta por puerta y decirle: te estás equivocado, yo soy un hombre de Dios, yo no le he hecho nada a mi hermana, solo amarla, solo ayudarla. Pero yo no me defendí. Muchos me dejaron de hablar, muchos me miraban mal y se burlaban: es que cristiano. Pero yo iba a la presencia de Dios y Dios me decía: calla, calla, porque así hicieron con mi hijo. Tú sigue viviendo en el Espíritu, tú sigue viviendo para mí, porque yo me encargaré de cerrarle la boca. Y después nos veían con mi hermana contentos, de aquí para allá y de allá para acá, y mi hermana progresando y mi hermana avanzando, porque muchos no quieren ver el progreso de nadie. Hay gente que te quiere ver allí, hay gente que tiene la lengua tan larga que quiere verte allí, para ellos poder hablar y decir: tenía razón. Pero cuando tú no te defiendes, Dios pelea por ti. Y entonces un día mi hermana se acerca y me dice: hermano, gracias por estar conmigo allí, por estar con mi mamá, por estar con mi hija, por estar con mi familia. Gracias, porque cuando yo no podía, tú estuviste. Y entonces entendí que vivir en el Espíritu tiene que ver con que aunque nadie te agradezca, un día Dios va a poner las personas correctas, el día correcto y la hora correcta, para que entiendas que lo que hiciste en medio de tu dolor valió la pena, porque Dios te defendió. Ay, yo me di cuenta que el más espiritual no es el que se cree mejor dicho. Yo he visto a gente que se cree espiritual con la Biblia maldecir a otros. La Biblia dice que un profeta fue ante otro y le dijo: maldice al pueblo de Israel. Lo contrató para que fuera a maldecirlo, y él le dijo: no, yo no puedo hacerlo. ¿Y por qué no lo puedes hacer si tú eres el profeta de Dios? Y él le dijo: porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y yo hoy quiero recordarle a alguien que se está esforzando por vivir en el Espíritu, que aunque ha caído, que aunque se ha levantado, que aunque ha pasado por los procesos que tiene que pasar, Dios ha mirado tu proceso con agrado y te va a sacar de allí en victoria. Y nada ni nadie va a poder maldecir lo que Dios bendijo. Cuando Dios levanta a un hombre o a una mujer, nadie lo puede tumbar. Aunque se esfuercen, va a ser en vano, y lo único que va a tener es que aplaudir y ver lo que Dios está haciendo con aquel que un día tú quisiste ver en el piso. Pero tú y yo tenemos que tener la humildad de reconocer que lo necesitamos a Él. Vivir en el Espíritu, como les decía ahorita, es caminar con las rodillas. Yo me quería ir a defender y yo decía: es que sabes,
a esa vecina, yo también le sé sus chismes, yo también le sé sus cosas y yo puedo ir a, mejor dicho, pagarle con la misma moneda. Pero no, yo paso y la saludo aunque no me salude. Y yo creo que más rabia le da. Y yo paso y buenas tardes, aunque me ignore. Pero yo sé lo que Dios piensa de mí. Cuando tú sabes lo que Dios piensa de ti, nada y ni nadie puede hacerte cambiar de parecer. Pero lo que quiero decirte es que no vendas tu familia. Yo me pude defender, eso pasó como hace 4 años atrás. Yo me pude ir a defender y decir, no, soy inocente. Pero yo entendí quién estaba a mi lado. Tenía una esposa que oraba por mí y me levantaba en mis momentos críticos. Tenía una madre que me colocaba la mano en la espalda, y esa mano es poderosa, la única que tiene buena, pero ella la pone en la espalda de alguien y uno siente esa unción. Pero entendí a quién tenía a mi lado. Tenía al Espíritu. Tenía al Espíritu Santo, a mi abogado, que me consolaba, que me defendía. Y entonces entendí que vivir en el Espíritu no es creerme el que soy más espiritual, no. Es saber quién anda conmigo. Es saber que Dios va conmigo como poderoso gigante peleando. El ojo maligno y la lengua maligna es delicadísimo. Procura no hablar mal de nadie. Procura no participar en conversaciones de nadie. No vendas a tu familia. Cuando pelees con tu pareja, cuando pelees con, no sé, con tu hermano, no estés publicando versículos. A veces buscamos versículos para tirarlo por ahí y nos metemos a las visualizaciones. Ay, lo vio, eso era para él. Se lo digo porque caímos en esa inmadurez. Cuando nos casamos, peleábamos y empezábamos a pelear por estados. Como no me hablaba, no le hablaba. Algo he aprendido es: no hables mal de nadie, ni de tu pareja, ni de nadie. Agacha tu cabeza con humildad y reconoce quién vive contigo. Reconoce que dentro de ti vive el Espíritu, y el Espíritu no es altivo. Cuando usted pelee con alguien y sienta mucha rabia, apague el celular mejor. Bloquéelo si quiere, pero no esté publicándole versículos ni contándole a la gente, no. Yo pude haber vendido a mi hermana, vendido a mi familia por irme a defender, por defender mi reputación. Pero no es así. Yo callé como lo hizo Jesús. Aguanté los golpes, soporté. Y dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. La gente no entiende y no creía. Cuando mi hermana ya se recuperó, cuando mi hermana ya, ella misma se encargaba de ir a hablar bien de mí por todo lugar. No porque yo sea algo y quiera vanagloriarme, no. Es porque la Biblia dice que cuando el hombre, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y Dios les cayó la boca y lo seguirá haciendo. Pero tú tienes que cuidarte de estar hablando, murmurando, hablando de alguien o haciendo daño, porque eso va a producir en ti y en mí una lepra espiritual, una sequedad, una muerte terrible espiritual. Mucha gente no vive en el Espíritu porque se la pasa hablando de otro, se la pasa mal hablando de otro y cae en eso. Pero la palabra dice que el fuego del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el fuego de Dios. Eso dice Primera de Tesalonicenses. ¿Quién llegó? Si alguien llegó, lo puede leer. ¿Quién lo quiere leer? Don Ricardo, léelo. Duro. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Al 22.
Es tremendo este versículo porque Dios este mes o esta semana ha estado hablando por todas partes acerca de esto. Oscar el miércoles compartió un mensaje poderoso, un mensaje que yo digo que fue Dios, porque el versículo dice: no apagues al espíritu, no menosprecies la profecía, examínalo todo, retén lo bueno y absténgase de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice: todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llamó, fiel es el que lo hará. Oscar hablaba algo de que tenemos que cuestionarnos, y eso me marcó porque los hombres de Dios tienen que cuestionarse. Los hombres de Dios tienen que examinarse, examinar todo, retener lo bueno, dice, desechar lo malo. Pero dice que no podemos apagar al espíritu. Vivir en el espíritu tiene que ver con que el espíritu realmente esté en ti. Samson no se dio cuenta cuando el espíritu se fue, y fue terrible lo que le pasó. Hoy Dios quiere hablarle a alguien que ha dejado que el espíritu se apague, que ha dejado de orar, que ha dejado de buscar la presencia de Dios, que ha dejado de amar el altar y que ha dejado de amar la escritura, que ha dejado de hacerlo espiritual por volverse carnal, que ha dejado, no sé, lo que antes le funcionaba por copiar a otros, que ha dejado apagar al espíritu. No dejes apagar al espíritu en tu vida. No dejemos apagar al espíritu en nuestra vida, porque el que camina sin el espíritu camina seco, camina muerto, camina como realmente si no estuviera viviendo. La palabra dice en Juan 6:60: mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6:60 es maravilloso porque habla de que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y dice el versículo 60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. ¿Qué hacían los discípulos? Murmuraban. De esto les dijo: esto os ofende, pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Jesús está hablando con la gente que lo está siguiendo, pero él sabía que estaban murmurando. Y Jesús les dijo: es difícil escuchar esta palabra porque es dura, pero mis palabras son vida y son espíritu. Si te cuesta escuchar lo que estás escuchando ahorita, de obedecer, de amarme, de servirme, de hacer las cosas para mi reino, ¿cuánto más te va a dar duro escuchar que yo voy y vuelvo? Ellos no entendieron porque dijeron: este está loco. Y los mismos que adoraban, los mismos que lo siguieron, fueron los que después lo entregaron, porque no entendieron el mensaje, porque no entendieron el código y lo que Jesús vino a mostrarles. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les fue dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por creer en Jesucristo, pero Jesús vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Jesús quería que ellos vivieran en el Espíritu, vivieran para Él y entendieran el propósito de poder sentir ese fuego del Espíritu, pero ellos no lo recibieron. Y entonces Jesús nos da la oportunidad a todo el resto de la humanidad para que le conozcamos.
Y Él dice: mis palabras son vida y son espíritu. Nadie puede tener una vida en el espíritu si no conoce a Jesús, si no pasa tiempo en la escritura, si no ama la palabra y si no la atesora en su corazón, hasta que no cambies todo lo que tenemos que cambiar. No vamos a poder vivir en el espíritu, porque el único que puede hacer que cambiemos es la palabra de Dios. La Biblia dice que Él no nos dejaría solo, que enviaría el Consolador, al Espíritu, que nos enseñaría toda la verdad. No podemos reconocer la verdad en nuestra vida si no tenemos al Espíritu que nos la recuerde. Segunda de Timoteo 1:14 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en tu vida. El fuego de Dios que está en ti, que está en mí. Pablo le habla a Timoteo y le dice: no descuides el fuego de Dios. A veces reemplazamos a Dios. A veces no estamos viviendo en el Espíritu. A veces el fuego del Espíritu, como lo decía Gálatas 5:16, se levanta nuestra carne y no pasa nada con nosotros. Pero Pablo le aconseja a Timoteo porque es un hombre joven. Es un jovencito que está sirviendo a Dios y pastoreando, y Pablo le dice: no descuide, mi hijo, lo que Dios le entregó. No descuide el fuego del don de Dios. ¿Cuántos reconocemos que lo hemos descuidado? ¿Cuántos reconocemos que hemos descuidado el fuego de Dios en nuestra vida y que se ha ido apagando? Que ese fuego se ha ido menguando, se ha ido quemando, se ha ido cada vez disminuyendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender si vale la pena dedicarle tiempo a personas, a cosas, a las redes, a lugares que nos están quitando el tiempo que Dios necesita que vayamos a Él. Nadie puede crecer si no le conoce a Él. Hay un hombre en la Biblia que se llama Isaías. Ese hombre me impacta porque cuando Dios lo llama, tiene una visión. Pero Dios le dice: te voy a usar, voy a hacer contigo cosas. Pero Isaías le dice: Señor, yo, que soy un hombre de labios inmundos, que soy lo peorcito del barrio. Dice que Dios le puso un carbón encendido en sus labios y lo purificó, porque el fuego representa purificación. Por eso debemos exponernos al fuego del Espíritu Santo para que Él nos purifique. Yo tengo que reconocerles que yo quería salir a defenderme y pensé muchas cosas, y cuando los veía pensaba, pero no es pensarlo, es hacerlo. Si tú piensas algo, tú tienes que contrarrestarlo con la palabra. Tú tienes que saber que tienes que tener la mente de Cristo y llevar todos tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, porque la obediencia tiene un poder. Todo aquel que obedece a Dios adquiere un poder especial para poder vencer. Todo aquel que... Mi amor, el niño... Pensé que venía solo. Todo aquel que empieza a obedecer, empieza a conocer al Espíritu. Porque el que obedece no apaga el Espíritu. Porque el que obedece se deja purificar por el fuego del Espíritu. Porque el que obedece adquiere un nivel de madurez y de sinceridad con Dios que lo hace vivir para Él. Necesitamos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu tiene que ver con eso, con que Isaías entendió que aunque él no calificaba, Dios lo purificó, lo capacitó y lo envió.
Y es tremendo porque fue a Isaías quien Dios le dio la revelación de lo que iba a pasar con Jesús. A un hombre que no calificaba, a un hombre que lo envió a profetizar por allá a un pueblo y lo mandaron desnudo. Eso era una vergüenza. Pero aún así no dejó de hablar lo que Dios le había mandado a hacer. Porque Dios quiere hablarle a alguien hoy. A pesar de tu vergüenza, Dios quiere seguir usándote y quiere levantarte, porque no puedes invalidar la gracia. Yo salí de aquí para allá y me daba vergüenza, porque sentía como se movían las cortinas, porque sentía como y el dedo señalador a veces daba la vuelta mejor y ya. Pero un día mi hermana me cogió de la mano y me dijo: deje la bobada, vamos a ver quién es que le va a decir algo. Y el que le diga algo yo lo freno. Yo no, hermana, así no. Orar por nuestros enemigos y orar por quien nos maldicen, dice la Biblia. Somos carta abierta, pero hay gente que no sabe leer. Voy a volver a repetir. Somos carta abierta, pero hay gente que no sabe leer y que en vez de leer lo que dice, inventa para creer que está leyendo. Yo recuerdo cuando estaba niño, yo no sabía leer, pero había compañeritos que sí. Entonces nos colocaban a leer y yo cogía el periódico y me hacía el que estaba leyendo, pero mentira, yo no leía. Cuando aprendí a leer, aprendí a observar y a mirar, y entendí. Por donde yo pasaba, miraba los letreros, leía aquí una cosa y leía la otra, y uno como que entiende cuando lee. ¿Sí me hago explicar? Hay personas que no saben leer, por eso no entienden tu proceso. Se quedan con la portada nomás. Pero Dios es experto en callar boca de las personas. Quiero terminar con esto, y es que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en el corazón de nosotros los creyentes. El fuego del Espíritu Santo puede significar varias cosas. Una de ellas es que las personas tenemos como ese don que viene a través del Espíritu para poder soportar. El Espíritu nos da la capacidad de soportar. Humanamente uno no soporta, uno explota y, mejor dicho, nos da la capacidad o ese regalo de amar a todo el mundo por igual, de mirar a la gente como Cristo la miraría, de tener prudencia, como les decía ahorita, no vender a las personas solo por defenderte, no. Deja que hablen, deja que digan, tú no eres así. Pues si usted es así, pues aprenda y cambie y ya. Pero deje que el fuego del Espíritu lo purifique. Tener al Espíritu Santo en nosotros significa que buscamos su presencia con pasión, que somos diligentes para servir al Señor. No nos queremos quedar sin hacer nada, no por brillar, sino porque sabemos que Dios puede alcanzar a alguien a través de nuestras vidas. Y ya para que oremos, significa que ardes por dentro y por fuera por hablarle a alguien de Jesús. Todo el que vive en el Espíritu quiere que alguien más tenga el Espíritu. Todo aquel que vive en el Espíritu anhela que alguien más se contagie. Si tú coges un fósforo y lo pones en otro fósforo que está apagado, ¿qué pasa? Lo prende. Pero ningún fósforo apagado prende otro apagado. No lo prende. Por eso, si tú y yo somos llama encendida en el fuego del Espíritu, vamos a encender a otros. Así que vamos a orar. Colócate sobre tus pies y vamos a orar. ¿Querías decir algo, David? Sí, pues, o sea, voy a decirle algo corto, ¿no? Pero es justo lo que estaba hablando. La diferencia entre creerse alguien que sirve en el nombre de Dios y ser alguien que sirve. Hace unos días yo iba a venir y lastimosamente me caí, ¿no? Después de eso pasé un momento como brusco y fui a la calle, estuve 3 días. Durante los 3 días vi gente que llegó a mí sin pancartas, sin letreros, a preguntarme cómo estaba. Yo me caí así, me caí bien vestido, me caí
Y eso es amor.